Yo le agradezco muchísimo a la senadora Marta Lucía Micher, mejor conocida como Malú Micher, que nos tome la llamada. Ella es una de las impulsoras de esta reforma que fue aprobada el día de hoy por unanimidad. ¿Cómo está, senadora? Primero y antes que cualquier otra cosa, felicidades. Yuridia, me da mucho gusto escucharte. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y claro que estamos muy satisfechos de esta gran reforma, como bien lo has dicho, por unanimidad, sin abstenciones, sin un solo voto en contra. Estamos celebrando este paso tan importante en estos nuevos tiempos, sobre todo basadas en criterios, en principios de igualdad, en principios de no discriminación y en un principio fundamental que es la Pues de humanidad, progresividad. ¿no? Claro, la progresividad en el ejercicio de los derechos, eso es lo más importante. Así es que Exacto, nos de sentimos, mínima humanidad, porque de la misma forma en que aman los heterosexuales, aman los homosexuales, pues el sentimiento es exactamente el mismo, entonces, pues los derechos claro, también tendrían que serlos, ¿no? claro, no se puede, tú no puedes discriminar a alguien por cómo ama o a quien ama, no puede ser. Y nosotras estamos convencidas de que tenemos que trabajar por estas libertades, por estos derechos a los que tenemos derecho todas las personas. Es decir, tenemos derecho a tener derechos y no puede sentar sus reales la discriminación en razón de género, en razón de preferencias homosexuales para discriminar y para decirle a una persona que no tiene este derecho, sobre todo en materia de servicios de salud. Es histórica esta reforma. Fíjate, se incorpora en la palabra cónyuge, que no estaba incorporada. Se deja de discriminar, se elimina la discriminación que viven muchas mujeres que evidentemente no tenían esta garantía de seguir recibiendo esta pensión en momentos de viudez. Es decir, hay muchas cosas, y sobre todo a las parejas homosexuales, a las relaciones de hecho, a las concubinas, concubinatos, se tiene que reconocer que si vives una relación amorosa con una persona que es del mismo sexo, no puede ser un motivo para discriminar. Y Y si esto, es del sexo sí, opuesto, tampoco, ¿no? Porque también, pues no, muchas mucho veces, menos. por el hecho de no estar casados ante el Estado mexicano, a veces también luego se enfrentaban ahí a unas broncas tremendas para acceder a los Claro, servicios de salud, en fin, claro. digamos que en ese sentido había sido discriminatorio el sistema de seguridad social en nuestro país, ¿no? No, porque mira, lo que la gente y la sociedad ha considerado como algo normal, lo cual es ridículo porque no sé qué sería el concepto de normalidad, ¿verdad? Es estas parejas heterosexuales, pero aún así había una gran discriminación también. Entonces, entre las parejas homosexuales, los cónyuges, las cónyuges y todos los derechos a los que tienen derechos estas personas, no podían ser discriminados. Fíjate, en este país existe una figura que la tenemos que aprender muy bien, que se llama agravio comparado. Porque si bien estas son reformas al seguro social, y hay que hacerlas nuestras y se aplican en todo el país, todavía en los códigos civiles tenemos que avanzar mucho, porque la Suprema Corte, como bien dices tú, ya emitió esta sentencia, sí, pero hay estados donde todavía las parejas no son reconocidas como tales, no les permiten casarse. Es un tema muy delicado y Bueno, estamos no, discriminando. había candidatos a la presidencia que decían el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer, a pesar de que no solamente en varios estados, empezando por la Ciudad de México, que fue el primero, pero varios ya reconocen la posibilidad del enlace matrimonial entre dos personas del mismo sexo, pero la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también emitió toda esta serie de fallos al respecto, pero había incluso candidatos a la presidencia y a Así es, gobernadores que decían el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. No sé, así es, qué cosa, pues, exactamente. ¿no? Por eso, mira, basada en estos principios de la no discriminación, sobre todo por preferencias sexuales o las mujeres trabajadoras que estaban afiliadas al IMSS, imagínate, que no podían contemplar la posibilidad
de otorgarle el derecho para transmitir al esposo o al concubino una pensión de viudez. Bueno, por favor, y no se diga en materia de preferencia sexual. O sea, es por eso esta ley es tan importante, porque reconoce la existencia de parejas del mismo sexo, y era absurdo no otorgarles el derecho que la ley le concede, bueno, igualmente a las parejas heterosexuales. Entonces, a mí me parece que es muy importante, y sobre todo, mira, no se nos olvide que no solamente se protege a los cónyuges, sino a las y los concubinos, de las personas aseguradas, de las personas pensionadas. Se protege también el derecho de todos los integrantes del núcleo familiar. Claro. Eso es importantísimo, ¿no te parece? Por supuesto. Y bueno, pues estamos utilizando, la verdad yo me siento muy contenta cuando Zapatero aprobó este tema del matrimonio igualitario en España. Usó una frase que hoy citó el senador Germán Martínez, que me parece estupenda su intervención y cómo se ha sumado y ha sido realmente quien ha levantado la bandera para defender esos derechos. Pero Zapatero decía, un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Y es exactamente, yo hago mía esa frase porque es extraordinario lo que está diciendo. Cuando humillas a a sus miembros, a la gente que está en la sociedad, entonces no estás construyendo realmente un país igualitario, un país justo, un país que no discrimine. Que yo creo que vamos a trabajar por la dignidad, por lo que se llama lo decente, que es lo justo, ¿no? Lo digno. Y me siento muy contenta, la verdad, de esta aprobación, porque es esta ampliación de derechos lo que estamos trabajando, es esta progresividad de los derechos. Y perdón, pero si nos van a decir que qué curso, y yo no soy curso, no lo he sido, pero si no estamos trabajando por una sociedad más justa, entonces díganos entonces por qué tenemos que trabajar. Y para trabajar por una sociedad más justa también tenemos que hacer que la gente sea feliz. Y necesitamos una sociedad más feliz. Y entonces esto hace también a la gente, la hace sentir bien. Claro, porque los que están siempre viendo nomás a la vida de los demás es porque la propia no está bien, entonces mejor que primero volteen a ver la propia, ¿no? Exactamente. Yo me da mucho gusto que me llames y poder compartir esto con el No, es un gran triunfo, Malú. Yo sé que tú has sido una mujer que desde, pues de toda la vida, ¿no? Ha estado al pie del cañón luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos de la comunidad LGBT, por los derechos de los niños, por los derechos de las niñas, digamos, pues todos los temas de derechos humanos han sido siempre tu agenda y yo creo que hoy te debes de sentir profundamente satisfecha y te aplaudo muchísimo por la aprobación además por unanimidad, porque eso implica que también hiciste mucha política y la hiciste muy bien ahí en el Senado de la República. Muchas Te felicito profundamente, Malú Muchas Micher, gracias. porque este es un gran triunfo, no nada más para el colectivo LGBT, sino para todos los liberales y para todos los humanistas de este país. Y yo me atrevo a decir de la humanidad, porque siempre que se aprueba en cualquier país y en cualquier lugar del mundo este tipo de derechos igualitarios, es un triunfo para quienes creen en el género humano desde un lugar absolutamente humanitario, y no desde un lugar que es contrario a eso que nos diferencia o nos debe de diferenciar del resto de las especies, porque en teoría nosotros no deberíamos de acabar pues ni siquiera con las demás especies, pero empezando con la propia, ¿no? Con la humana. Exacto. Muchas felicidades, Malú Micher. Oye, me queda nada más una duda y que te quiero preguntar, porque entiendo que también eliminaron lo que se considera como lenguaje sexista y discriminatorio de las leyes en esta materia, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando esto ocurre? Porque pues mira, primero al incorporar un lenguaje incluyente me parece que es importante, pero también tenía que ver con la discriminación que se tenía de la mujer trabajadora al utilizar nombres de género.
Ay, se nos cortó la llamada. Un segundito, déjenos reconectar aquí la... Ahí está. Se nos cortó la llamada, pero ya tenemos nuevamente la comunicación, Malú. Sí, mira, se trata de eliminar precisamente este aspecto de discriminación a la mujer trabajadora al utilizar nombres de género masculino cuando se refiere a ella, en lugar de referirse a unos o a otros en forma igual. Entonces, se evita de alguna manera la existencia de que esté supeditada a otro. Tenían las mujeres muchos problemas para registrar sus nombres. Entonces, este es un tema que tiene que ver otra vez con la discriminación, con el lenguaje sexista que se estaba utilizando, y va a ayudar muchísimo para que las mujeres no tengan absolutamente ninguna excusa para que se les discrimine. Entonces yo creo que es un tema importante en cuanto a las mujeres trabajadoras, en cuanto al tema de un lenguaje no sexista y de la apropiación, por supuesto, de sus nombres correspondientes, sin decir no tener que andar inventando otras cosas, y la no discriminación por razón de preferencia sexual, que eso es lo básico de nuestra iniciativa, y creo yo que va a contribuir al avance, al acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Cuesta trabajo, pero esta es la nueva era que estamos construyendo y que llevamos años esperando. Yo, por lo pronto, y te agradezco tu reconocimiento, llevo muchos años esperando poderte decir a ti y al mundo entero que construir las libertades no cuesta. Cuesta más obstaculizar la libertad, obstaculizar los derechos, eso cuesta más. En cambio, abrir las libertades y definir la igualdad como el derecho a tener derechos, yo creo que nos cuesta menos y sufrimos menos y hacemos más feliz a la sociedad. Exacto, y que cada quien haga con su vida lo que quiera, porque ahorita me escribían un tuit que decía, y ahora resulta que el Estado va a poner el amor como fundamento. Tremendo problema en el que se va a meter el Estado si quiere regular el amor. No, pues es de cada quien que lo ejerza como quiera. Ya después, claro, si no le sale bien, pues que se divorcien, pues, y que hagan lo que puedan y quieran, ¿no? Estamos hablando de que cada quien puede amar a quien quiera y como quiera, y que no se te puede discriminar por eso. A eso nos referimos. Si se meten en broncas, pues eso es cosa de cada quien, ¿no? Pues eso es claro. Entre dos. No puedes obligar a nadie. El Estado no se mete, ¿no? Claro. Muchas gracias, Malú. Te mando un abrazo enorme y ojalá pronto vengas aquí a la cabina y platiquemos más amplio y tendido sobre toda esta agenda de derechos que en efecto se había tardado en llegar a nuestro país, pero aunque sea pianito y a pasito, ahí fue llegando, y el día de hoy con un paso importantísimo ahí en el Senado de la República. Te mando un abrazo. Igualmente, Yuridia, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias.